Si escuchamos hablar de la expropiación petrolera, no es extraño que pensemos en el gobierno de Lázaro Cárdenas durante 1938, sobre todo porque es uno de los hechos más destacados del llamado sexenio cardenista. Si buscamos un leve antecedente, seguramente nos toparemos con la Constitución de 1917 y su artículo 27, mismo que poco a poco perdió peso durante la presidencia de Álvaro Obregón a principios de los años 20. Sin embargo, existe otro antecedente, un primer intento de expropiación petrolera durante el año de 1913. Se trató de una propuesta surgida del gobierno de Victoriano Huerta y de la que se habla poco, debido a la controversia que envuelve a dicho mandatario. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta el primer intento de expropiación petrolera durante el huertismo. Si hablamos de Victoriano Huerta, sobre todo de sus últimos años, no es complicado mencionar que llegó al gobierno luego de un golpe de Estado contra la presidencia legítima de Francisco I. Madero. Lo mismo podemos decir que Huerta fue un traidor y ya como presidente incluso le dio la espalda a varios de los que le habían brindado apoyo, siendo el caso de Félix Díaz uno de los más destacados. De igual manera, no es extraño hablar sobre que muchos antiguos maderistas y opositores a su gobierno desaparecieron, siendo Belisario Domínguez un claro ejemplo de cómo el nuevo gobierno era implacable. Lo más curioso es que durante los primeros meses de presidencia sucedió que un diputado chiapaneco llamado Querido Moeno dio a conocer una interesante propuesta para que el petróleo dejara de ser manipulado por extranjeros. De Querido Moeno sabemos que nació durante el año de 1873, se dedicó al estudio y siendo jurista se convirtió en un gran opositor al gobierno de Porfirio Díaz. Durante algún tiempo simpatizó y ofreció su apoyo a Francisco I. Madero, de quien pronto se desencantó y a quien comenzó a atacar constantemente. Ya como diputado, asistió a la vergonzosa asamblea donde se presentó la abdicación del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, lo mismo que la toma de protesta de Victoriano Huerta. Moeno se percató de que no había pasado un mes cuando el nuevo gobierno del que formaba parte se encontraba en un gran periodo de inestabilidad debido a los levantamientos armados en el norte del país, lo mismo que por la incontenible lucha zapatista en el sur. Lo peor del asunto fue que Estados Unidos, siendo abanderado por el presidente Wilson, no dejaba de tachar al gobierno de Huerta de ilegítimo, lo cual importaba poco. Sin embargo, sucedía que Estados Unidos era también un gran proveedor de insumos militares, sin olvidar que el gobierno mexicano se encontraba imposibilitado para solicitar algún préstamo al país vecino. De manera que el 29 de septiembre de 1913 sucedió que Querido Moeno le presentó al Congreso una propuesta en la que sugería que los yacimientos de petróleo se declararían como una propiedad de la nación, mientras que la explotación del mismo se declararía de utilidad pública. Del mismo modo, el Ejecutivo Federal se ocuparía de la administración del petróleo, lo que se consideraba en dicha propuesta como un bien nacional. La iniciativa tenía varias intenciones, siendo una de ellas el llamar la atención del gobierno estadounidense, mismo que vería comprometidos sus intereses en México y posiblemente, ante la presión, finalmente aceptarían al gobierno huertista como legal y le brindarían su apoyo frente a la naciente lucha contra sus opositores. Victoriano Huerta manifestó su apoyo a la propuesta. No solo Estados Unidos, sino que incluso Gran Bretaña y Alemania centraron su atención en México. La presión debía continuar. Sin pensarlo dos veces, el presidente Huerta decidió aplicar elevados impuestos a la extracción petrolera de distintos particulares.
No pasó mucho para que el gobierno estadounidense se preocupara, sobre todo porque la nacionalización del petróleo abría las posibilidades de que México iniciara tratos comerciales con otros gobiernos, sobre todo en una época donde un conflicto internacional entre naciones europeas ya se encontraba a la vuelta de la esquina. De hecho, surgió la iniciativa de instaurar una compañía México-alemana que se encargaría de la extracción y el manejo de dicho insumo. Sin embargo, dicha iniciativa no trascendió más allá de los supuestos, solo dejó en claro los grandes intereses que Estados Unidos tenía en la nación mexicana. Lo anterior se debe a que el gobierno huertista entró en una gran etapa de inestabilidad debido a factores como la disolución del Congreso y las grandes crisis ocasionadas por la lucha de los opositores, sin olvidar otro hecho como la ocupación de Veracruz por parte de las tropas estadounidenses. Finalmente, la presidencia de Victoriano Huerta se desmoronaría y esa, junto a otras propuestas, serían olvidadas. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Nos encontramos en la Ciudad de México, durante la madrugada del 7 de junio de 1911. Ya en estas fechas, Porfirio Díaz había dejado el cargo y abandonó la ciudad junto a su familia, mientras que todavía existen personas incrédulas sobre semejante hecho y otras tantas no tienen idea de lo que sucederá. Justo en este ambiente de incertidumbre, se presenta un temblor que sacude la capital. Muchos pensaron que aquello tenía algún significado, llegando a suponer que aquel fenómeno natural sería el anuncio de un gran cambio. Lo más interesante fue que se avecinaba el hombre que había sido la principal causa de la caída del porfiriato, y si bien no era presidente todavía, su presencia significaba un claro adelanto de lo que vendría. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Francisco I. Madero aborda la capital. Los capitalinos conocían bien a su antiguo presidente y varios seguían dudando sobre lo que sucedía. Dichas dudas se vieron incrementadas cuando conocieron a Madero. Se trataba de un hombre que medía algo más de 1,60, de voz chillona, muy delgado y con actitud bastante alegre, llegando a ser considerado alguien carismático, si se le comparaba con un hombre tan imponente y frío como Porfirio Díaz. No podían creer que aquel individuo había desafiado a un gobierno que se mantuvo por décadas. Llegó a la capital y la población lo acompañó, gritando «¡Viva Madero!» de un lado a otro, mientras que la prensa hablaba de que aquel no solo era un caudillo, sino un ciudadano con la clara convicción de que la fuerza de la democracia estaba muy por encima de la fuerza de los fusiles. Los diarios decían que más de 100,000 personas le dieron la bienvenida al hombre que había logrado lo que nadie hasta la fecha. Filomeno Mata llegó a escribir que la llegada de Madero a la capital solo podía compararse con la que había protagonizado Benito Juárez después de que el imperio de Maximiliano llegara a su fin. Lo más increíble era que los capitalinos habían dejado de lado el temblor que tuvo lugar en la madrugada y eso que había provocado daños y víctimas. Sin embargo, el ambiente festivo se impuso. La multitud vitoreaba y saludaba a Madero, o mejor dicho, a don Francisco I. Madero, acompañándolo en su camino a Palacio Nacional. Desde luego que es importante señalar que en aquel entonces aún no era presidente y aquello no pasaba de ser una ceremonia en honor a la paz y la victoria del maderismo en los campos de batalla. Desde luego que el hombre que era el centro de atención en aquellos momentos no se percató de muchas cosas que acontecían en torno a él. Veamos, mientras todo mundo festejaba, sucedió que una mujer se negó a gritar «¡Vivas a Madero!». Las personas que estaban cerca se lo exigieron, diciendo que de no hacerlo sería una traidora a la patria. La mujer tenía convicciones claras y se negó.
de manera que un hombre en estado de ebriedad acabó con ella usando un arma blanca. Después, los comerciantes empezaron a vender banderas con la imagen del caudillo. Dichas banderas alcanzaban un costo de 25 centavos de aquel entonces. Los vendedores disponían de más de 100,000 piezas, diciendo que no debía faltarle a ningún ciudadano aquella bandera de la victoria, mientras que otras personas se limitaban a murmurar que aquel era un hombre sin carácter y su momento de gloria duraría poco. De una u otra forma, México vivía un gran momento en su historia y había personas que tenían la firme creencia de que Madero gobernaría únicamente con base en la ley y jamás por medio de la fuerza. Muchos sabían que Francisco estaba decidido a contender en las elecciones del mes de octubre de ese mismo año y desde luego que suponían su llegada a la presidencia. Las clases acomodadas sabían que, al ser un hombre adinerado, Madero protegería sus bienes e intereses, mientras que las personas humildes, vaya que tenían confianza de que ese hombre, a quien habían llevado a la cima, sin duda que enmendaría los agravios del porfiriato y les ayudaría a tener una vida digna. Lo más triste era que por lo menos de esos dos grupos uno se equivocaba, y sobre aquel hombre tan querido que fue Francisco I. Madero durante su llegada a la Ciudad de México no quedarían más que algunas memorias dispersas, sobre todo porque se convertiría en enemigo de las clases acomodadas y de buena parte de la población, y su gobierno sería una equivocación tras otra hasta su inevitable final. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Las elecciones presidenciales son un tema bastante controversial en México y en cualquier parte. Si nos detenemos un momento a contemplar el México actual, fácilmente podemos percatarnos de que las próximas elecciones van a sacudir al país, mientras que es claro quiénes van a ser los candidatos o las candidatas a la presidencia de México. Las elecciones suelen ir acompañadas de campañas, varios eventos y desde luego los llamados fraudes electorales. Son muchas las historias de estos fraudes. Las más conocidas datan desde finales del siglo XIX. Sin embargo, vamos a prestar atención a un fraude cometido por un partido político que existe hasta la fecha y que, desde sus primeros años, ya desempeñaba este tipo de prácticas. Se trata de un sonado fraude en contra de una de las mentes más brillantes de México. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta el fraude contra José Vasconcelos. De Vasconcelos podemos decir muchas cosas. Desde luego que lo primero que sale a colación es su gran conocimiento e inteligencia. Fue un hombre cercano a Francisco I. Madero durante su campaña electoral y fue de los más indignados cuando dicho gobierno llegó a su fin, luego de un golpe de Estado. Desde entonces Vasconcelos no toleró a los militares. Durante 1913 y 1914 deambuló de un lado al otro, se acercó al constitucionalismo y luego formó parte del gobierno convencionista. De hecho, aparece en esta famosa fotografía junto a Pancho Villa, sin dejar de lado que no se toleraban el uno al otro. Después vivió exiliado un par de años y volvió a México durante el gobierno de Álvaro Obregón, donde se convirtió en lo que hoy sería el primer secretario de Educación, y de su obra educativa podríamos hablar en un video completo. Lamentablemente, también tuvo desacuerdos con Obregón y se distanció del gobierno.
Durante 1929, México apenas salía de la crisis del conflicto cristero y el gobierno estaba a cargo del presidente Emilio Portes Gil. Sin embargo, las órdenes las daba el antiguo general, el expresidente Plutarco Elías Calles. Se acercaban las elecciones y el candidato del partido oficial sería el ingeniero Pascual Ortiz, mientras que la oposición consideró que el hombre más apto para gobernar México sería José Vasconcelos. De inmediato, Vasconcelos se hizo acompañar por antiguos maderistas y opositores a Plutarco Elías Calles, sin dejar de lado a incontables estudiantes que comenzaban a llamarlo el maestro. Muchos militares intentaron apoyarlo, sin embargo, Vasconcelos seguía viéndolos con malos ojos y no dudó en declarar que el ejército era la causa de las grandes penalidades de México. La campaña comenzó y desde luego que el gobierno brindó todo su apoyo a Pascual Ortiz. La intención era inflar su candidatura, mientras que Vasconcelos también tenía una muy buena campaña. Lamentablemente, muchos de sus colaboradores comenzaron a ser intimidados por las autoridades y otros tantos desaparecieron, mientras que el gobierno no dudó en comenzar con la compra de votos para su candidato. Muchos vasconcelistas se dieron cuenta de esto y quisieron denunciar aquellos actos. Lamentablemente, no había ninguna instancia confiable para ello. Las elecciones tuvieron lugar y desde luego que Vasconcelos fue vencido. Lo más curioso fue que Pascual Ortiz ganó con más del 90% de los votos, lo que dejó en claro que aquello había sido un fraude bastante obvio. Los miembros del partido oficial no hicieron caso a las denuncias y fue así que la candidatura vasconcelista quedó en el olvido. No pasó mucho para que el antiguo secretario de Educación llamara al pueblo a levantarse contra el nuevo gobierno, enarbolando el llamado Plan de Guaymas. Lamentablemente, nada sucedió y Vasconcelos se marchó al exilio, llegando a ser un hombre decepcionado y amargado. De hecho, llegó a simpatizar con las ideas del gobierno alemán durante finales de los años 30 y principios de los 40. Fue esta la historia de un sonado fraude, lo que hasta la fecha genera algunas dudas, debido a que Vasconcelos se hizo acompañar por jóvenes que todavía no tenían la edad para votar e hizo todo lo posible para alejar a los militares opositores al callismo que buscaban brindarle su apoyo. Sea como sea, las elecciones donde Vasconcelos fue vencido le darían un gran poder al partido que gobernaría México durante décadas y que hasta la fecha sigue dando de qué hablar. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.